Buenas noches, profe, ¿usted nos escucha? No, no, señor, no lo escuchamos.
¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Listo, qué pena con ustedes. Es que me tocó cambiar de equipo y me tocó volver con otro equipo, entonces, bueno, tengo ahí problemas. Primero que nada, pues les pido excusas por el cambio que les hice en la sesión. De verdad se me presentó algo y bueno, y el equipo no ayudó. Entonces, bueno, pero igual pues estamos acá. Entonces, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Yo los escucho a ustedes ya perfecto, entonces estoy conectado desde dos equipos. Entonces, bueno, para empezar a trabajar lo que vamos a identificar el día de hoy, les voy a dejar una recomendación para que hagamos un control o iniciemos la próxima sesión. La próxima sesión va a ser el día viernes, listo, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado el día viernes de la sesión pasada. Y para la siguiente sesión vamos a hacer como un pequeño control. El control va a estar enfocado en, yo les voy a entregar unas lecturas, esas se las voy a subir yo creo que el día de mañana, ¿listo? Pero adicional, me gustaría para este tema y para lo que ustedes van a trabajar, que hay una película que se llama Netflix, una película tipo documental que se llama La Lavandería. Se la recomiendo para que ustedes vean y habla un poco de este tema de tributación internacional y de renta internacional. También el sándwich holandés, no sé si alguno ha escuchado el sándwich holandés. No, tal vez no. Son Bueno, películas, probé. bueno, la película se llama La Lavandería y está en Netflix. ¿Listo? Esta pues habla de temas de tributación internacional y de evasión fiscal, que es lo que vamos a ver un poco el día de hoy y lo que corresponde pues a este módulo. Les voy a colocar por acá, acá en el chat, la lavandería. Esa está en Netflix. Y también el sándwich holandés, ¿listo? Esa son temas donde hablan el sándwich holandés. Espérenme un momentico que les estoy buscando acá. Para dejarles el enlace. Y les voy a colocar videos. Impuestos. Copiar dirección y por acá les voy copiando. Son varios enlaces que ustedes encuentran en YouTube, más o menos de 3 minutos, hay unos de media hora y ahí pues hay algunos temas que vienen asociados a lo que pues nosotros vamos a trabajar en estas sesiones. Bueno, para empezar a contextualizar, nosotros habíamos hablado que existen unas entidades que son de régimen tributario especial. Algunas compañeras nos habían No indicado vamos. No la que escucho, es que ya lo voy escuchando. por favor, hagan los micrófonos, gracias. Y si tienen alguna pregunta, pues los activan y no hay lío. Alguna compañera nos había comentado que ella trabaja en todo el tema de entidades sin ánimo de lucro, habíamos hablado de unos requisitos como tal, y de algunos excedentes. Nosotros, para recordar un poco, nosotros hablamos en temas tributarios para las entidades sin ánimo de lucro de excedentes, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, los excedentes, pues dependiendo de qué es lo que suceda con los excedentes, pueden estar exentos o grabados a una tarifa del 20%. Eso sí, si la entidad sin ánimo de lucro está en el régimen tributario especial. ¿Listo? Quién sabe, estábamos hablando ayer con un cliente que se le está llevando un caso de un embargo. Estábamos hablando, tal vez va a venir ahorita alguna reforma tributaria. No creo que la reforma tributaria ahorita
toque drásticamente la CESAL, no lo considero, pero como lo veníamos hablando, las entidades, las reformas que se han desarrollado en ESAL, lo que han buscado es como un control más eficaz y más certero a esas entidades sin ánimo de lucro para que efectivamente no se conviertan en una evasión tributaria. ¿Listo? En el artículo 364 del Estatuto Tributario nos identifica cuáles son las causales de exclusión de una SAL. ¿Listo? Igualmente el objetivo con el cual se crean las CESAL en el artículo 364-5. ¿Listo? Bueno, verdad que la presentación la tengo es en el otro equipo. Ya se va a ir actualizando. ¿Listo? Principales aspectos para calificar. Los principales aspectos a partir de la reforma se entiende que la CESAL son los contribuyentes, son contribuyentes de impuesto de renta, ¿sí? Entonces alguien podría decir, no, es que una SAL no es contribuyente, sí es contribuyente, sino que tiene unas características en particulares que pueden llevar a que su tarifa sea 0 o el 20%, ¿listo? Conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales y excepcionalmente estas entidades podrán solicitar a la Administración Tributaria su calificación como contribuyentes de régimen tributario especial conforme a lo dispuesto en el artículo 356. También habíamos hablado de eso, existen algunas entidades sin ánimo de lucro que no califican a régimen tributario especial, entonces su característica será régimen ordinario. ¿Listo? Tenemos los pasos, paso 1, 2, 3, 4 y 5, verificación del RUT, documentación para solicitar régimen tributario especial, los estados financieros, la escritura pública. En la escritura pública, pues como ustedes bien saben, debe ser muy importante que tenga el objeto que sea altruista, ¿listo? Certificado de representante legal o revisor fiscal, de cumplimiento del numeral 13, envío de la información por carga masiva, diligenciar el formulario 5245 para régimen tributario especial, dar respuesta a los comentarios recibidos por la sociedad civil cuando da lugar a hecho y recibir la resolución de autorización o negación de la calificación según sea el caso. ¿Listo? Entonces aquí, acá viene una parte muy importante que nosotros debemos identificar que son ingresos y que no, bajo la CESAL, ¿listo? Como yo creo que lo habíamos tocado en la clase anterior, si bien es cierto que la CESAL busca es un tema social, altruista, entre otros, pero todas van en búsqueda de ¿qué? De unos ingresos para que puedan operar, ¿listo? Entonces, entendiendo eso en la CESAL, ¿qué son? Remite a los ingresos devengados contablemente según las normas del Estatuto Tributario. Para los del régimen tributario ordinario, dividendos, remite al tratamiento de sociedades nacionales. Y en el caso de las donaciones, si no fueron sometidas a condición por parte del donante, deberán registrarse como ingresos. En caso de lo contrario, deberán registrarse directamente en el patrimonio fiscal para registrarse cuando cumplan las condiciones. Entonces, ojo, si a una entidad sin ánimo de lucro le entregan una donación y le dicen, ve, acá está este dinero, conocí a alguien que trabajaba en la congregación de Zipaquirá y decía, allá llega gente con 20, 30, 40, 60, 70 millones de pesos y decían que era una donación, muchos de esos eran anónimos. Y en lo cual me contaban que eso no tenía ningún control, ¿sí? Entonces, pues, para cualquier entidad sin ánimo de lucro se considerará una donación. Sin embargo, existen donaciones condicionadas. ¿Cuáles son esas donaciones condicionadas? Por ejemplo, se conoció el caso de una señora que le gustaba ir mucho a la iglesia y no tenía hijos, no tenía esposo ni nada de eso. Y dijo, cuando yo me muera, voy a donar, la casa va a ser de la iglesia. Entonces esas pueden ser donaciones condicionadas, ¿listo? Que dependiendo de lo que suceda en el momento, yo tendré que registrarlas como ingreso o como patrimonio. Ahora, al revisar los egresos, la norma remite el devengo contable de los egresos y a las limitaciones y excepciones del título 1 del libro primero. No requiere que exista un ingreso asociado.
Los tributos pagados en el desarrollo de las actividades meritorias no están sujetos a la limitación del artículo 115 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Entonces, efectivamente, también cumplen o hay algunas características con las cuales deben de cumplir para todo el tema de egresos, para validar los excedentes que tenga esa sal. Depreciación y amortización. Al remitir a las reglas sobre deducciones de régimen ordinario, los activos adquiridos, tangibles e intangibles, por las entidades de régimen tributario especial, están sometidos a las reglas generales de amortización, depreciación, según sea el caso, es decir, el tratamiento va a ser absolutamente el mismo. ¿Listo? Sin embargo, la norma también nos habla que las entidades sin ánimo de lucro también pueden tener egresos no procedentes. Las normas vigentes no definen expresamente qué es un egreso no procedente o egreso improcedente. Sin embargo, se le podría llegar a considerar como egresos improcedentes aquellos costos y gastos que no cumplen con los requisitos para su aceptación como egreso fiscal, razones por la cual no se podrán detraer de la determinación del beneficio neto o excedente, ¿cierto? ¿Cuáles consideran ustedes que pueden ser esas condiciones como tal que cumple actualmente esos costos y gastos para que puedan cumplir como un costo y gasto pues asociado y que se pueda identificar la utilidad? ¿Cuáles consideran ustedes? ¿O no, ninguno considera que exista un tema en particular para registrar esos costos y gastos procedentes? ¿Cuál? Nómina, podría ser. Podrían ser. ¿Y por qué la nómina y no otra cosa, por ejemplo? Pues, para el tema de las cesáreas, específicamente las cesáreas. Exacto. No, para cualquier entidad, también como para la CESAL. Pues, todo lo que tenga como relación de causalidad con el ingreso, internóminas, pues, compra, dependiendo de la actividad como que estén desarrollando. Exactamente. Muy bien, Horacio, y muchas gracias por la intervención, porque pues así es como se hace el conocimiento. ¿Listo? Entonces vean que el objetivo de ustedes que estén en esta maestría, en este módulo, es para que se genere la toma de decisiones, ¿sí? Hay muchas CESAL que quieren hacer una evasión tributaria, o no llamémoslo evasión tributaria, sino que quieren hacer algunas inversiones, pero no saben cómo hacerlo para no perder la calidad de la entidad sin ánimo de lucro. Hace algunos, entonces yo tengo que identificar muy bien, y lo que decía Horacio, es decir, que tengan, que sean necesarias y que tenga relación de causalidad, es decir, que vaya acorde pues con el objeto social de la actividad altruista y meritoria, ¿verdad? Alguien dirá, pero pues una vez al finalmente pues si presenta excedentes, pues ¿qué pasa? Pues que si no sabe o si tiene un plan específico para reinvertirlos, muy seguramente va a tener que tributar al 20%, ¿listo? ¿Y cómo lo pueden hacer? Sí, Karen. Buenas noches, profe. Considero que también uno de los egresos que pueden ser improcedentes son los pagos a los miembros asambleístas o a la junta directiva como tal, o el consejo directivo, porque pues dependiendo de la sal, así pues cambia como la figura. Muy bien. Entonces, si Sí, supera el cuéntanos. 30% del total de los costos anuales, no se pueden también deducir, porque se puede considerar que es una distribución indirecta de excedentes. Muy bien, y ya lo vamos a ver. Ese caso, regálenme un segundito. Que acá por una hora. Eso sucedía antes y era muy, muy común, hasta que vino la reforma que yo les comenté del año 2016 y colocó unos límites, porque es que ¿qué pasaba? Que algunos fundadores pues decían, pues yo coloqué esta ESAL y yo no tengo ningún beneficio, entonces lo que pretende la norma es que efectivamente pues no tenga ningún beneficio. Entonces como quedaban excedentes, entonces lo que hacían ellos
eran colocarse algunos salarios bastante altos y por allí pues el gasto se aumentaba considerablemente y lo que hacía disminuir el excedente y ellos sacaban o iban sacando pues sus utilidades, llamémoslo así. Sin embargo, la norma les dijo que no, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, a muchas entidades sin ánimo de lucro les va muy bien, ¿sí? Como por ejemplo las fundaciones universitarias, las universidades, entre otros. Dentro de esto, pues ellas deciden realizar inversiones, ¿sí? Entonces, una de estos excedentes pueden ser en inversiones. ¿Y por qué les cuento esto? Porque hace poco, hace 3 meses, una entidad sin ánimo de lucro me dijo, queremos trabajar en un proyecto, como cuál sería la, la, mejor, la mejor figura que se puede manejar, porque querían colocar como una startup que es como una línea de negocio aparte, pero muy parecida a lo que se dedicaban a hacer, pero pues iban a recibir pues unos ingresos, etcétera. Entonces ahí viene el análisis y el análisis y el riesgo que ustedes deben de valorar para que la sal pues no pierda esa distinción de sal, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ahí se valoraron los ingresos que van a recibir la empresa nueva para ver si era como una línea desagregada del negocio o era una misma línea de negocio, ¿sí? Que era totalmente diferente pues al objeto contractual altruista por el cual fue constituida. Entonces ahí se valoró pues el tema de los ingresos, pero ya lo vamos a ver, ¿listo? Entonces, con los excedentes, ellos pueden hacer inversiones. Entonces, el decreto 2150 del 2017 señala que pueden retenerse del excedente fiscal las inversiones dirigidas en fortalecimiento del patrimonio que no sean susceptibles de amortización ni depreciación conforme a las reglas previstas en el Estatuto Tributario. Estas inversiones tendrán como mínimo que ser superiores a un año, ¿sí? Pero esto no es que en los estados financieros ellos colocaron, no, vamos a hacer inversiones. Entonces, en el caso de la inversión sea liquidada, entonces tienen que colocar un plan y una distribución de esos excedentes y cuánto va para la inversión. Y esa misma distinción la tienen que reportar en la Secretaría Jurídica, que era lo que yo les venía diciendo, que la Secretaría Jurídica a veces también realiza tipos de inspecciones y seguimiento. En caso de que la inversión sea liquidada y no sea destinada a la actividad meritoria y o al fortalecimiento patrimonial de la entidad, tendrá carácter de renta líquida gravable en el periodo. ¿A qué tarifa? La del 20%. Los rendimientos que produzcan son ingresos grabados, dependiendo de lo que se dedique a hacer la entidad, que era el caso que yo les comentaba de las cooperativas. Pues las cooperativas, ellas prestan dinero, reciben rendimientos financieros. Entonces había una norma por ahí, que ese caso lo tuve yo, como les dije, en la especialización, una norma que decía que los ingresos que ellos prestaban a los no asociados, esos sí tenían, en los excedentes tenían que tributar al 20%. ¿Listo? Bueno, pérdidas fiscales. A partir del año 2017, las pérdidas que generan podrán ser compensadas con los beneficios netos o excedentes de los periodos siguientes o inclusive de los años netos excedentes, periodos anteriores del año 2017. Más o menos lo que ajustó también la norma con las pérdidas fiscales a partir del año 2017 con el carry full y el carry back. Más o menos es eso, que tiene 2 años atrás y 5 años hacia adelante para poder llevar esos saldos. ¿Listo? Las pérdidas fiscales acumuladas del periodo gravable del 2016 hacia atrás y no compensadas de las entidades de 31 de diciembre se encuentran calificadas en el régimen tributario especial por ser compensadas con los beneficios netos, es decir, como la norma salió en el 17, entonces en ese momento, como en varias normas, como por ejemplo las cesantías, etcétera, entonces coloca un pare o una línea de tiempo, lo que suceda después del 2016 y lo que suceda antes del 2016, después del 2016 y antes del 2016. Las pérdidas acumuladas de las entidades que pasaron de no ser contribuyentes a ser régimen tributario especial no serán susceptibles de compensación, ¿listo? Es decir, que cambiaron su calidad en ese periodo. Asignaciones permanentes. Entonces, en los excedentes vamos a hablar de las asignaciones permanentes. Las asignaciones permanentes no podrán tener una duración superior a un año y deberán invertirse en el desarrollo de la actividad meritoria, es decir, lo que se dedica a hacer la entidad contemplada en el objeto social y en virtud de la cual la entidad fue calificada en el régimen tributario especial. Esto incluye los proyectos a plazos definidos por el máximo órgano social de la entidad, la adquisición de bienes, la construcción de inmuebles,
a disposición de la actividad meritoria, plazos superiores requieren la aprobación de la DIAN. ¿Listo? Entonces vean acá cómo nos va indicando, por ejemplo, que esto sucede mucho pues en las entidades sin ánimo de lucro, pero en las fundaciones. Las asignaciones permanentes corresponden a la asignación del beneficio neto o excedente para la ejecución de programas a largo plazo que desarrolla la actividad meritoria definidos por la Asamblea General o el máximo organismo de dirección, incluida la adquisición de nuevos activos. En este término superior a un año deben estar reconocidos en el patrimonio de la entidad. ¿Listo? Es decir, esos excedentes, como van a ser inversiones, deben ser reconocidos en el patrimonio de la entidad. ¿Listo? ¿Qué sucedió? Lo que nos decía la compañera Karen, que después del 2016 se colocaron unos límites, los cuales los vamos a ver acá. Porque lo que yo les comento, entonces creaban un grupo empresarial y dentro de eso colocaban la fundación y todos los ingresos iban para la fundación y empezaban a sacar, pues, a través de altos sueldos, etcétera, pues los pagos o los excedentes. Después de la ley 1819 del 2016 se colocaron algunas características con relación a los pagos por servicios de arrendamiento, los honorarios, las comisiones, intereses, bonificaciones especiales y cualquier otro tipo. Entonces, ¿qué nos indica? Deberán corresponder a precios de mercado y sean pagos necesarios para el cumplimiento de la actividad meritoria. De lo contrario, la DIAN podrá considerar como la distribución inexacta de excedentes de la entidad será excluida del régimen tributario especial. Es decir, si esos pagos que realizó no están a valor de mercado, por ejemplo, un arriendo, no sé, en el centro de la ciudad, en una oficina, digamos, en la 19 con cuarta, y normalmente esas oficinas están en 3 millones de pesos y ellos pagan 9 millones de pesos. Entonces, muy seguramente allí la DIAN empezará a revisar. Los contratos o actos jurídicos se deben registrar ante la DIAN, quienes podrán determinar que ellos es una distribución indirecta de excedentes, como cuáles puede ser una distribución indirecta a excedentes, que era lo que decía la compañera, a favor de los fundadores, aportantes, donantes, representantes legales, administradores, cónyuges, familiares, parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad o único civil, entidades jurídicas donde estas personas posean más de un 30% de las entidades o estas entidades se tenga control. Recordemos que hay varios temas de control, control directo, indirecto, etcétera. ¿Listo? Estos pagos pueden hacerse por debajo del valor comercial si la transacción está destinada a la actividad meritoria, es decir, la DIAN le dice, los que están por encima les vamos a echar ojo, los que no, pues no hay lío. Si la entidad tiene ingresos brutos anuales mayores a 3.500 VTs, la remuneración a cargos directivos y gerenciales no deberá exceder el 30% de su gasto anual, que era lo que nos decía Karen. ¿Listo? Esto se hizo con el objetivo pues, de controlar todo el tema de la evasión y de todos esos pagos que se hacían por estos medios. ¿Qué se hace? Básicamente lo mismo que se hace en renta. Se toman los ingresos fiscales, que son todos los ingresos, incluidos las rentas exentas, ingresos asociados a la ejecución de contratos de obra pública o interventoría, no se graban a la tarifa del 20 y la renta que generen no está sometida a la tarifa general. Entonces, menos los egresos fiscales, ¿listo? Del periodo gravable de las inversiones efectuadas. No tienen en cuenta como gastos asociados a contratos de obra pública e interventoría, más las inversiones de periodos gravables anteriores que fueron restadas de los periodos anteriores. ¿Sí? Las inversiones serán reconocidas sobre su valor de adquisición. De manera excepcional, en el caso que existan ingresos improcedentes, estos se detraen del beneficio de excedente y estarán sometidos a la tarifa del 20%, que era lo que yo les decía, perdón. Que era lo que yo les comentaba, es decir, si la DIAN llega a encontrar algún costo y gasto improcedente, pues pasa lo mismo que en la renta ordinaria, es decir, pues la DIAN dice, este costo y gasto de 100 ya no va a ser un costo y gasto asociado, entonces se lo vamos a quitar. Como se lo vamos a quitar, pues su excedente va a aumentar. Y como su excedente aumentó y usted no lo incluyó dentro de la proyección de excedentes, entonces muy seguramente se va a estar grabado a la tarifa del 20%. ¿Listo?
Aspectos prácticos, el artículo 358, el beneficio neto excedente tendrá carácter exento cuando se destine directa o indirectamente en el año siguiente a aquel en el cual se actuó a programas de desarrollo, eh, a programas de desarrollo donde se ejecute el objeto social y debe estar soportado en la contabilidad o en la conciliación fiscal. El decreto 2150 del 2017 está exento el beneficio neto de excedente siempre que y se destine directa o indirectamente en el año a programas que desarrollen la actividad meritoria y a la constitución de asignaciones permanentes y está aprobado, debe estar aprobado por la Asamblea, remite en las consideraciones que aplica una base fiscal. Y también, pues, bajo un concepto unificado de la DIAN, indica que se debe tomar el beneficio fiscal considerando si existen algunas partidas contables que no determinan propiamente hechos realizados. ¿Listo? Entonces, lo que yo les venía indicando hace un rato, yo debo de validar muy bien esos egresos que sean los que van acorde a la actividad meritoria para no caer en temas de error con la actividad meritoria y que quede pues supeditada a pagos de los excedentes netos a una tarifa del 20%. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta? La reinversión del excedente contable, la reinversión del excedente fiscal. La redacción de la norma da a entender que se trata desde el excedente fiscal, más no el contable. El régimen anterior a la reforma establecía la reinversión del excedente contable en la línea con la realidad comercial. Aquí en la parte del decreto pues habla de las reinversiones que vayan con relación al objeto social o la actividad meritoria. Y en el caso de existir una utilidad fiscal mayor a la contable, la entidad reinvierte el monto fiscal y no podrá cumplirse con el valor real de las inversiones. Entonces, pues, como ustedes bien saben, eh, pues las empresas tienen que generar pues, dos tipos de informes, el fiscal y el contable. Normalmente el contable van unos ajustes en la NIC 12, ¿sí? Y entonces, ¿qué puede suceder? Que en algunos casos el excedente, el excedente, eh, que el excedente contable sea menor que el fiscal. Ups, espérenme un momentico que tuve acá un problema y se va a desconectar este equipo. Regálenme un momento, qué pena con ustedes. Bueno, mientras tanto, mientras que me va cargando, pues debemos tener en cuenta que existen dos tipos de excedentes. Existe pues, o más bien, dos tipos de informe, el reporte o los estados financieros comerciales o contables y los estados financieros fiscales. ¿Qué es lo que sucede en la práctica que nos hemos dado cuenta? Digo, nos hemos dado cuenta, teniendo en cuenta pues ejercicios que se han desarrollado desde la academia y desde, no solo desde la academia, sino desde la experiencia, existen algunos reportes que recordemos que el 95% de las empresas son pymes. Al tener esta característica de las pymes, pues son pequeñas y medianas. ¿Qué quiere decir que sean pequeñas y medianas? Pues que normalmente no están controladas por ninguna subsidiaria, ¿verdad? Y esto, pues lo que ha llevado o lo que conlleva es a validar el tema de, a validar, pues que muchas veces uno le pregunta a
a las empresas, bueno, ¿y usted qué tipo de reportes quiere? ¿Quiere reporte fiscal o reporte reporte comercial? Y muchas de las empresas dicen, vea, a mí lo que me interesa es el reporte, ese reporte fiscal, porque finalmente pues eso es lo que yo le voy a pagar a la DIAN, etcétera. Entonces muchas de estas empresas lo que indican es que les interesa ese reporte fiscal. ¿Listo? Regálenme un segundo. Espérenme un momento, por favor. Ay, Dios. Definitivamente, cuando ya, a veces cuando las cosas no quieren funcionar, definitivamente no funcionan. Pero bueno, regálenme un segundo, qué pena. Vamos, voy a compartirles acá ya esta parte última y para cerrar con entidades sin ánimo de lucro. Listo. Entonces voy a ampliar un poco acá y se debe tener en cuenta en los requisitos. Tenemos tres momentos: la calificación, que es básicamente el momento uno; la actualización, que lo que hablábamos en la sesión pasada fue hasta el 30 de junio, y la readmisión, es decir, cuando la DIAN lo saca de régimen tributario especial y después se readmite. Entonces, ¿qué requisitos? El informe anual de resultado de proyectos en curso finalizados, ingresos, contratos, subsidios y metas alcanzadas del PRO de la comunidad. Para su primer momento no se presenta porque es su primer momento. Para la actualización se debe presentar. Para la readmisión se debe presentar el estado financiero del año inmediatamente anterior, debidamente autorizados por el máximo órgano de la entidad. Pues para la calificación serán los estados de apertura, para la actualización se necesita y para la readmisión también se requiere. Certificado de representante legal o revisor fiscal de cumplimiento de reingreso debe contener los requisitos del parágrafo 645, copia de la escritura pública del documento privado o acta de constitución donde conste que la entidad se encuentra legalmente constituida, certificación de existencia y representación legal, acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección en el que se autoriza al representante legal para solicitar que la entidad readmita o califica en el régimen tributario especial, momento 1 y 2, certificación de representante legal de los antecedentes de los miembros de la Junta Fundadores. Esto es súper importante, ya que, como se puede observar, cualquier persona pues no puede ser socio, socio no, fundador o pertenecer a la junta directiva. Listo, se piden los tres momentos: acta de la Asamblea General o máximo órgano que indique los estados de las asignaciones permanentes de los años anteriores. Aplica ahí, no aplica para el primer año, para la calificación, pero sí para la actualización y readmisión. Copia de los estatutos donde se definen las actividades meritorias, libre acceso a la comunidad, que los aportes no son reembolsables, excedentes no sean distribuidos bajo ninguna modalidad, y la identificación de los cargos directivos. ¿Listo? Y también acta de Asamblea General
certificado donde indique el nombre e identificación de los cargos directivos y el concepto y valor de la remuneración de los cargos aplica para entidades que tienen ingresos más de 3.500 VTs. ¿Listo? Como pueden observar, ya voy a dejar de compartir acá, que les voy a compartir otra presentación. Como pueden observar, pues este tipo de, de empresas o de entidades sin ánimo de lucro, pues tienen un valor riguroso con relación a las, a la DIAN, ¿listo? A la DIAN y a todos aquellos pues organismos de inspección y seguimiento. Recordemos que eh, como yo les comentaba, pues en algunos casos pueden existir otros organismos de control y seguimiento, como puede ser la Secretaría Jurídica para el caso de Bogotá, y puede ser que en otros municipios existan otros establecimientos. ¿Listo? Ya vamos acá con sociedades extranjeras. Ya les voy a compartir. Entonces, bueno, al hablar de sociedades extranjeras, esto nos lleva a validar que nosotros, o sea, nosotros me refiero a Colombia, hace parte de la OCDE, ¿verdad? Regálenme un segundo. Entonces, bueno, las sociedades extranjeras, como yo les decía, debemos de tener en cuenta que nosotros hacemos parte de los países de la OCDE. Esto es una distinción, una responsabilidad que nos han venido entregando, ya que la OCDE pues, es muy pretenciosa con relación a lo que ellos quieren. ¿Por qué? Entonces, bueno, eh, nosotros, decía alguien, nosotros somos los hermanitos pobres de la OCDE, ¿sí? Porque en la OCDE pues se supone que deben estar los, los países más ricos y los que dan las disposiciones de qué es lo que se va a generar, ¿verdad? Con relación a esto, a nosotros nos generaron unos temas que fueron bastante interesantes como la facturación electrónica y los registros únicos de beneficiarios finales que efectivamente hacían falta. La OCDE tiene unos pilares, los cuales ya vamos a ver. Dentro de esos pilares pues está evitar la evasión, y dentro de esta propuesta es validar, y por eso les cuento o les indico que por favor revisen, por favor no, pues para que sea la charla más amigable la próxima sesión, el sándwich holandés y la película que yo les indico, que es La lavandería. ¿Listo? Tenemos las sociedades extranjeras, EP y presencia económica y significativa, ¿sí?
Entonces, el objetivo es diferenciar la tributación de las sociedades extranjeras sin establecimiento permanente en Colombia, aplicar los criterios del artículo 20 y el artículo 5, modelos de convenio de la OCDE para identificar un establecimiento permanente, calcular las retenciones y el afecto sobre los pagos al exterior, súper importante, y aplicar criterios de presencia significativa económica, que ya los vamos a ver. ¿Qué pasa mucho con la economía digital? La economía digital ha traído varios retos, en los cuales uno de ellos, pues ha sido no solo el tema de quién debe tributar, dónde se debe tributar, sino también en temas municipales se ve mucho esto, que aún no se ha definido muy bien estos servicios comerciales donde se pueden trabajar. ¿Listo? Entonces, a ver. Esto nos lleva a algunos cuestionamientos. En esos cuestionamientos nosotros podríamos identificar primero, o hacernos unas preguntas. ¿Cuáles son los 3 requisitos para que exista un establecimiento permanente de acuerdo al modelo de la OCDE? Segundo, ¿qué tarifa de retención, que esto es muy común también, se aplicaría por defecto a servicios técnicos pagados a una sociedad extranjera sin domicilio? ¿Por qué es tan importante esto? Esto es importante teniendo en cuenta que actualmente pues Colombia ya está muy abierto, ¿cierto? Muy abierto al mundo, y pues dentro de esta apertura significativa, pues se solicitan muchos servicios del exterior, ¿verdad? Entonces aquí podremos validar y qué umbral de clientes o ingresos activa la presencia económica significativa. ¿Cuáles son los 3 requisitos? Primero, existencia de un lugar de negocios. Segundo, carácter fijo permanente. Tercero, realización de la actividad esencial de la empresa a través de ese lugar. ¿Qué quiere decir este último que es tan, por decirlo así, tan importante, ¿cierto? Es decir, si yo tengo ahorita con todas las aperturas económicas y lo que yo pretendo buscar, y ahorita pues con todo el tema de las elecciones presidenciales, la gente pues indica, no, es que eso que las empresas se vayan o no se vayan del país, eso es una mentira. Y vean que muchas empresas, en algunos casos, pararon algunas inversiones hasta que no se definiera pues todo el tema de las elecciones. Y la gente dice, no, es que eso es mentira, y que las empresas que se van a ir, eso las empresas no se van. Pero resulta que en algunos casos las empresas pues sí se van y toman estas decisiones. Por ejemplo, una empresa que está, cuando dijeron, no, vamos a hacer apertura con Venezuela, entonces esto fue un tema súper importante, ¿verdad? Súper importante con relación ¿a qué? Pues a que habían oportunidades de negocios, se abrieron oportunidades comerciales, y se pudieron identificar otras alternativas de negocio. Entonces yo le puedo decir, vea, váyase no sé, a tal país, o un país que tenga un acuerdo. Por ejemplo, nosotros tenemos el de la Comunidad Andina, que es para evitar la doble tributación. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos tarifas eh, ¿qué me lleva? Entonces, ¿por qué las tarifas, y quiero que alguien me indique, por qué las tarifas son diferentes para extranjeros sin domicilio en el país? Eso ustedes lo debieron de haber visto en renta. ¿Para qué caso? Para temas de retención en la fuente. Sí, señor. Porque
sin domicilio en el país, que no tengan ningún domicilio, Sí. porque no son contribuyentes dentro del país. Es como la ¿Y, diferencia, casi que les aplican una retención casi que plena de una vez. y cuál será y por qué le aplican esa retención? Por ejemplo, como lo explica el artículo 408, indica pueden ser tarifas desde el 20%, entre el 20 o el 15%, por ejemplo, para servicios técnicos. Por ejemplo, Seguramente porque buscan incentivar cierta parte de la economía, pero ellos no son contribuyentes. Si no tienen domicilio, no tienen residencia, no serían contribuyentes acá, dentro del país. entonces, exacto, vamos a responder unas preguntas bastante sencillas. Entonces, por ejemplo, yo ¿cómo hago para saber qué retención le aplica a un residente? Ah, pues, profe, vea, usted mismo le está diciendo, usted mismo lo acabo de decir. Ahí en el artículo 408, pues, se puede evidenciar qué tipo de retención se aplica o no. Listo, bien. Ahora bien, ya sé qué es lo que sucede. Resulta que para la DIAN es lógico que si una sociedad extranjera prestó un servicio o tuvo unos ingresos acá en Colombia, pues ¿qué sería lo más lógico? Que esa entidad pues pague unos tributos acá en Colombia. Pero pues como es una entidad del extranjero, nosotros muchas veces no tenemos acuerdos de intercambio de información. Si muchas veces no tenemos acuerdos para evitar la doble tributación, mucho menos tenemos acuerdos para evitar la doble imposición. ¿Verdad? Como no tenemos acuerdos para evitar la doble imposición, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que la DIAN es muy inteligente y dice, venga, como ellos no me van a pagar impuesto de renta por esos ingresos de fuente nacional, porque ellos prestaron acá en el país un servicio, entonces yo los voy a grabar con una tarifa bien alta. ¿Con qué objetivo? Con que la tarifa sea el impuesto que él me tenga que pagar por ese servicio. Esa es la razón, llamémoslo así, como característica para que la DIAN existan esas diferencias en retenciones en la fuente. Ahora bien, ¿cuál es el umbral de clientes o ingresos que activa la presencia económica significativa? Pues que esa empresa, si esa empresa no está domiciliada en el país y sin embargo tiene o cuenta con más de 300.000 usuarios en Colombia, o paga en pesos colombianos y o en ingresos brutos que sean superiores a 31.300 VTs por transacción con clientes en Colombia, se considerará que tiene una presencia significativa. Recordemos que lo de presencias significativas se realiza un ajuste con relación a todo el tema de, qué raro, a todo el tema de, regálenme un segundo, a todo el tema de presencia significativa con el artículo 20, 20-3, por eso quedaron esos ajustes allí. ¿Listo? ¿Cuál es la característica o cuál es el panorama? Con y sin establecimiento permanente. Con establecimiento permanente, las empresas pagan el 35% igual a una sociedad nacional. Recordemos que muy seguramente ahorita con el gobierno de las Priella, se supondría que esto también lo intentó trabajar Petro, unas tarifas progresivas en renta para las personas jurídicas. ¿Me escuchan? Ahora sí. Regálenme un segundo. Voy a cambiar de equipo un momento. Acá. ¿Se escucha algún eco o algo así? Esperen, Sí, tiene retorno. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí. Ah, bueno. ¿Y escuchan algún eco o algo así? No. No, ya No, no. no, señor. Listo. Lo que pasa es que este equipo, o sea, yo tengo un equipo normalmente que es con el que trabajo y el equipo es súper bueno y no sé qué le pasó, no sé qué le pasó hoy. Falló, me falló hoy. Entonces, bueno, aquí empezó a molestar desde el domingo y venía ahí fallando. Entonces, estábamos acá. Entonces, las empresas que no tienen establecimiento permanente manejan una tarifa del 35%.
es un tratamiento similar a una sociedad nacional con establecimiento permanente. ¿Cuál es la idea de la DIAN? Pues perseguir ingresos, ¿verdad? Ese es el objetivo de la DIAN. ¿Cuál es la característica? Tributa sobre las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional. Entonces, la OCDE o los acuerdos de la OCDE nos dicen qué son los ingresos de fuente nacional, es decir, los ingresos que recibieron y se prestaron en el país, que ya lo vamos a ver más adelante. Obligación de contabilidad separada soportada por estado de funciones, activos, riesgo y personal, principio de la plena competencia, transferencia de utilidades al exterior, grava como dividendos, artículo 48 y 49, en sucursales cuando la cuenta de inversión suplementa arroja un saldo de débito. ¿Qué es lo que sucede con las entidades sin establecimiento permanente? Que era lo que yo les venía diciendo hace un rato, tributa vía retención en la fuente como un mecanismo definitivo del impuesto. El pagador colombiano actúa como agente retenedor, descuenta y consigna la DIAN y expide el certificado. O sea, esa es la lógica sobre la cual debe trabajar el agente retenedor. Por eso les decía yo y les agradezco pues la participación, que era lo que yo le comentaba ahora. Como la DIAN no tiene la plena garantía de que esa entidad sin establecimiento permanente o sin domicilio en Colombia le vaya a pagar, pues lo tiene que atrapar vía retención en la fuente. ¿Listo? Las tarifas según el tipo de renta van o están configuradas en el artículo 408, 419 y ya vamos a ver la tabla. Y también se evidencia la sobretasa, que son pagos a jurisdicciones no cooperantes, se someten a la tarifa general de renta de personas jurídicas. Ya vamos a ver que es una entidad no cooperante. ¿Listo? Recordemos, el establecimiento permanente tiene que contar con 3 requisitos, teniendo en cuenta el modelo de la OCDE. Primero, lugar de negocios, local o instalación disponible para la actividad económica de la empresa, sin importar la propiedad, exclusividad o exclusividad de uso. Basta que exista un lugar disponible, es decir, si una empresa del exterior coloca un lugar acá, pues ya eso lo hace o es uno de esos requisitos para que cumpla, para identificar que tiene un establecimiento permanente. Carácter fijo y permanente se establece con interacción de desarrollar la actividad que regula en el tiempo. Aunque su duración no sea definida, se evalúa de forma retrospectiva. Y realización de la actividad debe ser esencial, significativa o principal a la actividad de la empresa, no meramente auxiliar o preparatoria, almacenar, exponer, comprar o publicitar. Es decir, si ese es el objeto principal de la empresa y la empresa lo desarrolla, pues se considera que es un establecimiento permanente. ¿Listo? Tarifas claves de retención a no residentes, como yo les venía indicando, las podemos identificar entre el artículo 408 al 419, en el cual podemos encontrar generar intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, servicios, know-how, consultoría y asistencia técnica. Resulta que cuando ustedes ya vieron acuerdos para evitar la doble imposición, ¿verdad? Entonces yo tengo que revisar el acuerdo, ¿verdad? Con el país que yo tengo, y en el país o el acuerdo donde exista, yo debo validar, por ejemplo, si es un servicio prestado por España. Entonces hay un acuerdo para evitar la doble imposición y yo tengo que leer el acuerdo para saber si le aplico o no a esa persona o a esa empresa que me está prestando los servicios allá en España, para saber si le aplico la retención en la fuente o no. Yo creo que eso ya ustedes lo vieron, ¿verdad? Entonces, recuerden que en la página de la DIAN hay un enlace donde están los acuerdos para evitar la doble tributación. Espérenme, lo voy buscando por acá, ya que tengo 2 equipos. Doctor, una pregunta. Sí, señor. Con todo este tema, por ejemplo, de los servicios de publicidad que se hacen en Meta, en
eBay, todo esto cuando se va a facturar, que hay empresas que les toca pagar todos estos servicios de publicidad. Esas retenciones en la fuente, como ellos no tienen domicilios aquí, hay que practicarles esa retención en la fuente por servicios, eso es como el 10%, ¿cierto? Y lo mismo que hay Sí, que sí, asumir el IVA para poder deducir ese gasto. exactamente, Pues no sé cómo le ha ido con el exactamente. tema. Entonces, por ejemplo, yo les cuento, nosotros tenemos dentro de las empresas que yo asesoro, hay una empresa que paga muchos temas de almacenamiento, a Google, etcétera, y se evidenció pues que el tema, como iba a operar, eh, como iba a operar la empresa, la dejamos con régimen simple de tributación. Sin embargo, ya cuando hay un tema pues que pasan de los umbrales, sí se debe analizar muy bien con lupa cada uno de estos aspectos para evidenciar, para evidenciar pues cómo se van a reconocer esos costos y gastos asociados, que si yo debo de asumir el IVA, que si le debo de practicar retenciones o no, qué retención le aplico o no y qué tipo de negociación yo estoy haciendo. Porque, eh, por ejemplo, hay algunos pagos que uno hace en plataformas y se hacen de forma, ¿de forma qué? Con tarjeta. Entonces ahí pues ni siquiera da opción, ¿listo? Entonces yo debo validar muy bien esos casos, pero si tienen de pronto alguno en particular, lo revisamos y les doy como tal el concepto. Porque a veces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hace poco me escribió una estudiante y me dijo, profe, es que tengo una empresa que le vende al D1, pero ella no está domiciliada en el país, está domiciliada en Panamá, pero ellos dicen que tienen un establecimiento permanente. Entonces yo le dije, no. Yo le dije, así no podemos porque necesito que me explique muy bien la estructura para saber cómo se maneja. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si, si Horacio tiene algún tema en particular o cualquiera, me lo puede plantear y lo revisamos. Igual ustedes también tienen mi correíto ahí, entonces cuando tengan así algún tema en particular, me dicen, profe, le envío un correo para que por favor lo revisemos y si se puede dar para un ejemplo en clase, lo trabajamos en clase, ¿listo? Pero sí lo podemos analizar, ¿vale? Entonces aquí un poco, unas tarifas, pero yo debo identificar primero si cuentan con el acuerdo para evitar la doble imposición. Eso no lo encontré acá rápidamente, pero se los voy a colocar acá. ¿Listo? La presencia económica significativa, que era lo que yo les comentaba del artículo 20-3 del Estatuto Tributario. Se identificar los criterios de ley, o sea, la ley la modificó la 2277 del 2002, en la que decía, vuelvo y repito, que deben haber 300.000 clientes o más, usuarios en Colombia, a precios visibles y en pago en pesos. Los ingresos brutos deben ser mayores a 31.300 VTs por ventas de bienes o prestados de servicios a usuarios en Colombia y prestar alguno de los servicios digitales listados, como publicidad en línea, que era tal vez lo que me decía Horacio, dependiendo del tipo de publicidad, contenidos digitales, streaming, monetización de datos, intermediación, suscripciones en la nube, buscadores inteligentes, entre otros. Hay dos rutas para el cumplimiento. La tarifa sobre la renta del beneficio neto puede optar por someterse a retención en la fuente. ¿Listo? Se le pide la inscripción en el RUT más la declaración. O la retención en la fuente, que puede ser el 10% del valor bruto de cada pago. No se presenta en la declaración de renta en Colombia y el criterio de decisión conviene declarar cuando el margen neto no es tan alto, conviene la retención. ¿Esto para qué es? Para las empresas. Entonces se le dice a las empresas, bueno, recuerden que ustedes son asesores, vienen siendo asesores tributarios, ¿verdad? O asesores para la toma de decisiones. Y en algún momento, la empresa que no tiene significativa presencia económica significativa, entonces les van a contar a ustedes o les van a preguntar, bueno, ¿y qué es mejor? ¿Declaramos el impuesto de renta o no? O que nos sigan practicando la retención en la fuente y que ese sea el impuesto a cargo, porque la norma lo dice, ¿cierto? Porque muy seguramente no se va a tener o no se va a tomar a ese contribuyente para poderle descontar o para hacerle el seguimiento y decirle, venga, por favor, usted debe pagar el impuesto de renta y complementarios. ¿Listo? Vamos con un pequeño caso para identificar
y acá está todo el desarrollo del casito. Este material yo se los voy a colocar para que ustedes lo revisen y tengan como apoyo en algún momento de la clase. ¿Qué les recomiendo yo? Y vuelvo y repito, yo les voy a enviar unas lecturas porque pues este tema virtual pues es de bastante dedicación de ustedes, ¿listo? Entonces vuelvo y repito, si alguno de ustedes de pronto tiene un caso en particular que quiera que tomemos para clase y que nos pueda servir, con mucho gusto me envían el correo, lo analizamos y le vamos sacando el jugo. Entonces tenemos el primer caso. Andina Textiles Sal está ubicada en Colombia, contrata una firma de consultoría domiciliada en Alemania, sin establecimiento permanente en Colombia y sin convenio de doble imposición, CDI, aplicable por servicios de asistencia técnica en optimización del proceso. El valor del contrato es de 200 millones. Entonces viene el análisis. El servicio se usa y se aprovecha en Colombia. Que cuando el servicio se usa y se aprovecha en Colombia, esa renta o esos ingresos se consideran de fuente nacional, porque el servicio se prestó acá. Diferente si se hubiera hecho el contrato acá, pero los servicios se hubieran prestado en otro país. ¿Sí? Eso hubiera sido diferente, tal vez no fuera de renta nacional. ¿Listo? Segundo, no hay establecimiento permanente. Entonces, ¿qué debe hacer? La retención en la fuente se debe utilizar como un mecanismo definitivo para la recaudación de la empresa alemana. Tome ese 20% como contrato. ¿Qué se debe hacer? Se calcula la tarifa general, 20% de servicios técnicos y asistencia técnica. Y si ustedes, ¿por qué habla de servicios técnicos o asistencia técnica? Porque en los convenios de doble imposición o para evitar la doble imposición, ustedes revisan el artículo, no sé, creo que está en el numeral 7 y dice servicios técnicos o asistencia técnica. Por eso es que está así. Los 200 millones por el 20% de eso nos da una retención de 40 millones de pesos. Andina Textiles retiene y consigna la DIAN y expide el certificado de retención a la firma alemana. ¿Listo? Para el caso B, String Global Inc. es de Estados Unidos sin establecimiento permanente, tiene 480.000 suscriptores en Colombia, permite pagar en pesos colombianos, no en dólares, en pesos colombianos, y sus ingresos anuales por suscripciones son de 45.000 millones de pesos. Perdón. ¿Se puede configurar una presencia económica significativa? Entonces sí, porque supera los 300.000 usuarios, factura en colombianos, en pesos colombianos, y sus ingresos son superiores a 31.300 VTs. El streaming, contenidos digitales, están expresamente listados en el artículo 20-3. ¿Qué opción tiene la empresa? Opción A, emitir el RUT y declarar tributa sobre el beneficio neto sin retención adicional. Opción B, la retención. Sus clientes intermedios le retienen el 10% del valor bruto de cada pago sin declarar en Colombia. Para debatir qué opción le conviene más, con un margen neto alto, frecuencia baja del -15, sustente el cálculo de ambas rutas. Este no lo vamos a hacer nosotros, pero ¿qué se supondría que yo debería hacer para tomar decisión? Decirle, pues, qué le conviene más a la compañía, ¿no? Entonces yo le digo, venga, ¿cuánto es? Y ojo, porque aquí viene un tema muy delicado con estas empresas de streaming, que su margen de utilidad es bastante alto si ya pasaron el punto del desarrollo, ¿sí? Porque estas empresas que se dedican a prestar servicios digitales, pues arrancan normalmente con pérdidas, con pérdidas, con pérdidas, que es el desarrollo o sea, la inversión que se va en el desarrollo del software o del aplicativo. Entonces empiezan así y después ya empiezan a vender, a vender, a vender y ahí es donde empiezan a tener utilidades y ya cuando llegan en ese punto de las utilidades, pues el margen es bastante alto, ¿sí? Entonces yo tengo que variar en qué punto está la empresa, cuánto es el margen de utilidad y para saber qué le conviene más a la empresa. Entonces, ojo, ahí es donde ustedes están llamados como magister en temas tributarios, pues a mostrar unos escenarios que le pueden beneficiar a la empresa. Tengan presente algo. Yo digo, el Excel es muy bueno, ¿verdad? Pero si ustedes no lo saben utilizar, pues es un desgaste. Lo mismo pasa con algunas herramientas tecnológicas como puede ser la IA. Si usted no le da muy bien la directriz y no le dice defíname esta variable, defíname esta variable, defíname esta variable, pues simplemente usted no va
a analizar todo el marco, sino que va a analizar solo un poco. Y el analizar solo un poco, pues solo le entregará una parte a su cliente. ¿Listo? Aquí en esta partecita vamos a identificar las jurisdicciones no cooperantes, los BEPS y la transparencia fiscal. Identificar las tipologías de las jurisdicciones de baja, nula o mínima imposición, que son paraísos fiscales, sino que a los paraísos fiscales no les gusta que le llamen paraísos fiscales, entonces se llaman jurisdicciones de baja o nula imposición. Dentro de estas, y por eso me gustaría que revisaran el tema, ¿alguno de ustedes ha visto la película que yo les comenté, La Lavandería? ¿No la ha visto? Bueno, véanla y cuando la vean se van a dar cuenta de algo muy particular. ¿Listo? Listo, perdón, se me pasó acá. Para Profe, trabajar esta... Sí, señor. qué pena. Le consulto digamos, el caso de la diapositiva anterior. Sí, Digamos, plataformas como Netflix, ahí dice que es digamos, el usuario el que hace la retención, pero pues los usuarios de Netflix no hacen retención. Entonces ahí ¿qué pasa? entonces la pregunta es, y excelente pregunta, ¿usted cómo paga Netflix? ¿En dólares o en pesos? No utilizo el servicio, pero creo que en pesos me parece, no estoy En seguro. dólares. ¿Listo? Normalmente le descuentan a uno es en dólares, entonces vean acá esta característica. Permite pagar en COP o en pesos colombianos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las plataformas que permiten pagar, que cumplen con todas estas tres características, digamos que si fuese el caso de Netflix, un ejemplo, que tiene más de 480.000 suscriptores, que le permite pagar en pesos y que muy seguramente sus ingresos anuales por suscripciones en Colombia superan los 45.000 millones de pesos. Entonces, ahí vienen dos preguntas. ¿Quién está adquiriendo el servicio? Y tocaría validar si de pronto fuera el caso, Netflix ya es gran contribuyente y presenta declaración de renta acá en Colombia, ¿sí? Que, por ejemplo, lo más particular de Netflix es que sea servicios tomados por personas naturales. Nosotros no somos agentes de retención, excepto ya cumplamos las 3.500 VTs o tengamos los ingresos superiores a 3.500 VTs, ¿sí? Y si es una empresa, tocaría validar. Yo pensaría que Netflix, y lo voy a validar porque también se me hace muy curioso, si Netflix, y lo validamos para la próxima clase, tiene, tiene RUT acá, presenta declaración de renta, y de ser así, ¿qué tipo de régimen es? Ese me queda de tarea para la próxima clase. ¿Listo? Listo. Mencionar tres características que combinan las jurisdicciones no cooperantes. Entonces, ¿cuáles serán esas tres características que tienen los paraísos fiscales? Entonces, una de ellas son regímenes fiscales preferenciales o tasas efectivas muy reducidas, como puede ser las Islas Caráneas, en algún momento llegó a ser Panamá, y Panamá no era un país no cooperante porque no le entregaba información a ninguno, que ahí es donde fiscales. Allí es donde se generan como tal los Panama Paper, Pandora Paper, porque ellos como no entregan información, entonces bueno. La segunda, limitaciones en el intercambio de información tributaria y opacidad, es decir, pues, que era lo que yo les decía, Panamá no entregaba información, hasta hace pocos años viene entregando información, pero es muy reducida, y falta de requisitos sustancial de la sustancia económica real. ¿Qué diferencia hay entre una lista negra y una lista gris en la Unión Europea? Entonces, la lista negra, la Unión Europea tiene definidas unas listas para este tipo de instituciones que son o de baja imposición o no cooperantes. Las jurisdicciones que han asumido compromisos, que no han asumido compromisos o los han incumplido reiteradamente. Por ejemplo, que se le pidió a Panamá una información y no la envió, entonces va a pertenecer a la lista negra. Entonces se considera un país no cooperante. Lista gris, países que se comprometen
a ajustarse a los estándares, pero aún no completan la implementación. Entonces, hay un tema, una diferencia, unas listas que tiene la Unión Europea para definir qué países son cooperantes y qué países no van a ser no cooperantes. Y dentro de esto hay una ambición bastante grande de la OCDE, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Y lo que busca es los países o los pilares, unos pilares que tienen los BEPS de la OCDE, es una tasa mínima efectiva estable en el pilar 2 GLOB y los grupos de multinacional. Entonces, no es la tasa mínima de tributación que nosotros conocemos, que algunos la confunden y dicen, ah, es que eso es la tasa mínima de tributación. No, la tasa mínima de tributación también es relativamente nueva, pero lo que buscan la OCDE es una tasa mínima efectiva para el pilar, es decir, donde existe una organización que funciona en varios países, entonces se le pone a tributar por todos los ingresos de todos los países una tasa mínima para que efectivamente pague en todos los países. Entonces la tasa mínima efectiva del 15% para los grupos multinacionales con ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros anuales con la implementación progresiva desde el 2024. Tenemos 4 tipologías de jurisdicciones de baja imposición. Entonces, paraísos clásicos, opacidad financiera. Si alguno de ustedes conoce un paraíso fiscal o una entidad con baja tributación, por favor vaya colocándola en el chat para ir continuando. ¿Cuáles son las características que, o sea, la información es nula, por eso se considera un secreto bancario, ausencia de impuestos indirectos, no cooperantes en intercambio de información? Acá ya les coloqué unos ejemplos que son las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y Liechtenstein. No sé si han escuchado otros países con baja tasa de impositiva. Rentas societarias entre el 0 y el 10%, pues esos tienen una imposición, pero es muy baja entre el 0 y 10%. Deducciones amplias que erosionan la base, es decir, cuando hablamos de erosión de base tributaria, es decir, que la base pues se va bajando, 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 y al finalizar del ejercicio lo que va a hacer es que se pague muy poco. Sin requisitos sustantivos, tenemos unos países de Hungría, GRIPE, y algunas zonas de los Estados Unidos. Sin embargo, a ellos no les gusta que les llamen países no cooperantes o de baja imposición. Dentro de los Estados Unidos tenemos uno que es de labor, por ejemplo. Y los estados en Estados Unidos son como acá los municipios, solo que ellos tienen una autonomía más grande. Entonces, por ejemplo, de labor tiene unas tasas impositivas bastante bajas. Inclusive en de labor se puede hacer evasión tributaria, porque pues no es como acá en Colombia que, por ejemplo, yo digo, yo quiero montar mi SAS y yo soy el representante legal y yo soy el socio, ¿verdad? Pero pues sobre las SAS recaen unas responsabilidades, por ejemplo, que es el régimen ordinario. Pero si yo, por ejemplo, me voy a Delabor y en Delabor yo digo, no, es que yo quiero montar mi empresa Miguel Peña SAS como persona jurídica, un ejemplo, que es una de DLC, yo podría decir, pero yo quiero responder en nombre propio, en nombre mío, quiero responder, ¿sí? Y como voy a responder en nombre propio, en nombre mío, puede llegar a ser, acá gracias a Juan Carlos, Guyana, Cabo Verde, entre otros. Yo puedo llegar a decir, no, es que yo no soy residente fiscal en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, no tengo obligación en ese distrito de pagar, porque yo no soy residente fiscal. Entonces, hay algunos temas que se pueden modificar. Todos estos temas de tributos o de hacer una planeación tributaria, yo le digo a mis estudiantes o en las charlas que yo tengo, la dación tributaria es para gente que tiene plata, para gente o empresas pequeñas, pymes, o sea, ni siquiera estarán pensando en irse para otro país, sino cómo sobrevivir cuando llega un gobierno, cuando llega una crisis financiera, entre otros. ¿Listo? Jurisdicciones conduit o en tránsito, amplia red de los CDI, de los convenios de doble imposición, legislación flexible para holding, excepciones de rentas extranjeras, puede ser Luxemburgo, Singapur y Suiza. Recordemos que Suiza tiene temas bastante marcados, como el tema de la confidencialidad de la información. ¿Listo? Y la sustancia limitada, cuando hablamos de sustancia limitada, es constitución muy fácil y barata, sin empleados ni operaciones comerciales, autenticada, por ejemplo, Belis y Sirchis. Entonces, ¿cómo podemos identificar si usted va a constituir una empresa en Estados Unidos?
más o menos está en $25.000 aproximadamente, ¿sí? Que usted dice, "Uy, eso es plata". Entonces hay otros países donde le simplificamos la tarea y, por ejemplo, usted como colombiano, cuando recién quedó el gobierno de Petro, a los colombianos que crearon empresas en Estados Unidos, había mucha restricción para crear las cuentas bancarias en Estados Unidos. ¿Quién sabe cómo será ahora? Ese tema lo conozco ahora, pero hace algunos años sí lo supe. Perdón, porque creamos una empresa y casi que no se pudo crear la cuenta, solo creo que fue el Chels que permitió crear la cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿qué instrumentos tenemos internacionales de transparencia fiscal? Tenemos los BEPS, que era lo que yo les decía, los BEPS son como esos puntos en los que va a trabajar la OCDE. Tenemos dentro de los BEPS 5 que elimina regímenes de preferencia sin sustancia económica real, es decir, que están en un país, pero en realidad prestan sus servicios en otro. Y por eso quiero que vean el sándwich holandés y la lavandería. Eso les va a dar como más entendimiento a lo que estamos tratando. ¿Listo? Exige personal, activos y funciones efectivas para reconocer beneficios fiscales, más de 300 regímenes revisados o han sido eliminados desde el 2015. CRS, estándares comunes de reporte, intercambio automático de información financiera entre más de 120 jurisdicciones, sustituyó el intercambio a solicitud por un modelo proactivo y recíproco. Por ejemplo, pues actualmente es muy complejo que Estados Unidos entregue información a Colombia. Debe ser de un colombiano que está inmerso pues en un tema muy complejo, porque Estados Unidos pues no va a entregar información de un residente fiscal de él, muy seguramente no lo va a hacer, a pesar de que no sé si escucharon las noticias que hace poco bajó el tema de recaudo en Estados Unidos y fue muy curioso porque fue por los migrantes dejaron de pagar. Alguien dirá, ¿cómo así? Lo que pasa es que los migrantes, para lograr su estatus migratorio o lograr de pronto su residencia, pagaban los impuestos y eso de pronto les daba un reconocimiento, un tema favorable cuando iban a hacer todo su tema migratorio, además que les descuentan. Pero resulta que el ICE le solicitó al RIS, que es como, digamos, la DIAN, toda la información de esos migrantes y a través de con esa información fueron a hacer pues todo el tema de buscar esos migrantes. Entonces muchos migrantes han dejado de pagar los impuestos precisamente por esto. ¿Listo? MACC, MCA, infraestructura jurídica que habilita a los CRS sin negociar acuerdos bilaterales, país por país, extensión ejecutiva de los convenios multilaterales de asistencia administrativa mutua. Recordemos que los países que entregan información pues se van a reconocer como cooperantes y los otros como no cooperantes. También el pilar 2 pues lo que busca es que exista una tasa mínima efectiva del 15% para las multinacionales con ingresos y lo que busca esto es gravar a todas las jurisdicciones o los ingresos donde tienen todas las jurisdicciones. El pilar 2 en el caso colombiano frente al estándar de la OCDE. Colombia adoptó su propia versión del impuesto mínimo global en la reforma tributaria con un destino que se aparta de las normas del modelo GLOB de la OCDE. La divergencia técnica genera riesgo en el impuesto pagado en Colombia. No se ha reconocido cualificado en la matriz multinacional en el país de residencia. Recordemos que básicamente en todos los países que son cooperantes y que pertenecen a la OCDE, pues existe un beneficio, o sí, un beneficio que se pueden tomar y acá también, pues los impuestos pagados en el exterior. ¿Listo? Consecuencia de la práctica, las multinacionales podrían terminar pagando impuestos adicionales en su país de origen sobre las utilidades que bajo las reglas de la OCDE ya están cubiertas con lo pagado en Colombia para la doble disposición. Eso puede pasar con el pilar 2 si se llegase a ejecutar como está pensado. Más de 140 jurisdicciones del inclusive Farm World se comprometieron a implementar la tarifa progresiva desde el año 2024. Varios países ya legislaron internacionalmente como la Unión Europea y Japón, Corea del Sur y el Reino Unido.
El Ministerio de Hacienda define la medida como una herramienta de recaudo, análisis del sector privado y advierte sobre el costo de la reputación de verse suelto frente a la Fiscalía Internacional. Es decir, ¿qué es lo que dice? Pues que debe de generar unos temas o unos estándares bastante claros. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, ahí les dejé una ñapa en tiempo por el problema que tuve acá con el equipo, por, por lo que sucedió que les corrí la hora. Sin embargo, recuerden que el viernes nos vamos a ver. El viernes también les voy a dar un poquitico más de la hora para que veamos, terminemos de ver estas cositas que muy seguramente nos demoraremos 10, 15 minutos de lo que hace falta y arrancar con lo nuevo. ¿Listo? De nuevo, pues muchachos, les pido pues excusas primero por haberles cambiado la hora, segundo pues por el tema del equipo no estaba funcionando, pero pues bueno, yo estoy revisando constantemente el correo, la plataforma, ¿listo? Si tienen algún caso en particular que queramos tomar, escríbanme en un correíto y lo validamos para la próxima sesión. Recuerden que la próxima sesión yo ya la voy a agendar de una vez, que habíamos dicho que la íbamos a dejar para el viernes de 6 a 7 de la noche, si mal no estoy. La vamos a dejar para el viernes, la próxima sesión, ¿vale? ¿Dudas, inquietudes, muchachos? Profe, yo me quedé con la duda del comentario que usted decía que la administración de Estados Unidos no compartía información con la DIAN. ¿Eso es real o porque yo Es tengo entendido real. que sí? O sea, si uno, es decir, tendría que ser un caso, por ejemplo, de lavado de activos o de narcotráfico para que le pida. Pero si normalmente la DIAN le pide de un contribuyente o un residente estadounidense, es muy difícil que la Estados Unidos le entregue información a la administración tributaria, sino que ya de pronto si se ven inmersos en otros casos, por ejemplo, de lavado de activos de narcotráfico, ahí sí la entrega, pero de lo contrario es muy difícil. Sin embargo, nosotros tenemos un acuerdo de cooperación de información con Estados Unidos y esos acuerdos de cooperación de intercambio de información se supone que si se solicita la información, a Estados Unidos la tendría que aportar, así como Colombia, pero nosotros sí pues somos más juiciosos con el tema, pero pues la Estados Unidos muy seguramente no. Vamos a ver en todos estos acuerdos y todo lo que va sucediendo, a ver qué pasa. Puede ser que eso y a través pues, de todos los canales de información, la factura electrónica, sea más fácil y haya un intercambio de información masiva. Puede ser, pero todavía no se ha generado. Muchachos, muchas gracias por la atención prestada. De nuevo, pues les pido excusas y nos vemos el viernes. Ya voy a agendar de una vez el viernes y ya lo van a ver en la plataforma. Voy a ver si les puedo subir de una vez la sesión grabada, sino que él queda trabajando un ratico. Entonces, muchas gracias y nos vemos el viernes. Que estén muy bien. Gracias, profe. A ustedes, que Gracias, estén muy profe. bien. Gracias, profe. Feliz Luego. noche. Feliz Gracias, noche. profe. Gracias. Gracias, profe. A ustedes, que estén muy bien.